Hola, soy Rubén. Bienvenidos a una nueva entrega del curso básico de HTML de Apuntes de Tecnología. En la entrega de hoy hablaremos de los formularios. Vamos allá. En la entrega número 8 del curso básico de HTML comenté que iba a ser la última, pero lo cierto es que me reservé un último elemento HTML que solo tiene sentido cuando conocemos JavaScript. Y ya que hemos empezado el curso básico de JavaScript, ha llegado el momento de ver este elemento HTML que resulta tan útil cuando lo combinamos con JavaScript, que son los formularios. La idea de un formulario HTML es permitir al usuario introducir información. La idea es que la página web sirva de frontend, de interfaz de usuario para una aplicación. El usuario rellena campos, marca casillas, radio buttons, selecciona cosas de listas, en definitiva, interactúa con la web y toda esa información que introduce el usuario va a ser enviada a un servidor que actúa como backend y es el que va a procesar la entrada y devolver alguna respuesta al usuario. Los formularios en HTML tienen tres elementos: campos de entrada, textos y botones. Comencemos hablando del elemento contenedor, el formulario. Dentro de este elemento es donde irán los textos, los campos de texto o campos de entrada, como queramos llamarlos, y los botones. El elemento contenedor se compone de la etiqueta form y esta etiqueta puede tener varios atributos: el atributo action, el atributo id, el atributo method y el atributo noValidate. La acción es uno de los más importantes, porque aquí es donde vamos a poner la URL de la página web que va a procesar la información. Es decir, esto es una dirección que nos va a llevar al backend, al servidor, donde serán procesadas e interpretadas las entradas del usuario en el formulario. Y el método va a indicar cómo se va a enviar la información al servidor. Hay dos posibilidades: el get y el post. ¿Qué es lo que hay de diferencia entre los dos? Pues básicamente dónde va a ir la información. Get, la información va a ir en la propia URL. Y post, la información va a ir codificada dentro de un elemento que no es visible, que es lo que se llama el request, enviado al servidor. Luego por detrás hay más diferencias, por ejemplo, la cantidad de datos que se puede enviar y la complejidad de los mismos. En general, el método preferido será el post, mientras que el get lo vamos a reservar para acciones que queramos que el usuario pueda manipular directamente. Por ejemplo, para guardarlo en un favorito y que cuando acceda a ese enlace sea el equivalente a haber rellenado el formulario y poder enviar la información sin tener que volver a rellenar el formulario. Ya veremos ejemplos más adelante de cómo funciona. Y la etiqueta noValidate lo que hace es que el formulario se salte las restricciones de los campos de entrada. Esto no tiene mucho sentido, pero bueno, en algunos casos, para hacer pruebas, pues nos puede servir. ¿Y qué va dentro de un formulario? Bueno, pues dentro de un formulario van los campos de entrada, los textos y los botones. Comencemos con los campos de entrada. ¿Para qué valen? Los campos de entrada es donde el usuario va a introducir información. Esto puede ser directamente escribiendo texto, pero también se puede hacer de otras maneras. Aquí la cantidad de posibilidades y de sintaxis que tenemos es enorme. Aquí en la presentación yo he puesto los más básicos, lo más importante. Los campos de entrada pueden ser de tipo input o de tipo select. Estos son los más importantes. Luego también tenemos, por ejemplo, text areas y también tenemos un tipo input especial que es un input list. Pero los más importantes, con diferencia, son los input y los select. Input es todo aquello que el usuario puede manipular escribiendo o haciendo clic. Por ejemplo, una casilla de marcación, por ejemplo, un radio button o, por ejemplo, una casilla de texto donde introducir texto. Mientras que el select es una lista desplegable en la que el usuario tendrá que elegir entre las distintas opciones. Ya no es un campo de entrada libre. Y luego, dentro de que sea input o select, pues tenemos una serie de modificadores
que nos van a permitir manipular y configurar el tipo de entrada. Para los input, algo muy importante es el type, el tipo de campo de entrada que se va a usar. Y luego pues tenemos los típicos de asignarle un ID, asignarle un nombre, que esto es común a todos los elementos HTML. Luego le podemos asignar un valor para que aparezca un valor por defecto en el campo de entrada, y ya dependiendo del tipo de campo de entrada, pues podemos tener valores mínimos, longitudes máximas, valores máximos, patrones, en fin, aquí puede haber ya una cantidad enorme de manipuladores en función del tipo de campo de entrada. En los select también tenemos una serie de modificadores típicos de los elementos HTML, pero lo importante para los select no está en los modificadores, sino en una subsección que tienen, que son la subsección option. Porque claro, el input empieza aquí, donde definamos input, y va a acabar con donde acabe la etiqueta. De hecho, aquí no necesitamos poner un fin de input. Esta etiqueta no tiene final, porque no tendría sentido. El input no contiene nada. Pero el select sí, el select va a tener que contener las distintas opciones. Entonces, entre el select y el fin del select, tendremos que poner esto, las distintas opciones que vamos a poner para que el usuario seleccione cosas. Y luego tenemos otras posibilidades para campos de entrada, que son las text area, que básicamente un text area es como un input type, pero muy grande, para introducir textos muy grandes. Y luego tenemos un campo especial de tipo input, que es muy parecido al select, que se trata de una lista. Una lista donde nosotros vamos a poner distintas opciones para que el usuario seleccione cosas. Pero recordar, lo importante para un formulario, lo que más se usa con diferencia, son los input y los select. Bien, y con respecto a los tipos de input, ¿qué tipos hay? Bueno, pues aquí tenemos los más interesantes. Texto libre, introducir contraseñas, o crear un radio button o un checkbox, seleccionar colores, en fin, aquí tenéis muchos. Evidentemente los más típicos son los de tipo texto, y luego los radio button y los checkbox. ¿Qué ocurre? Con el input tendríamos un formulario muy extraño, porque solo habría casillas en blanco que el usuario puede rellenar, pero al usuario le tenemos que dar una información acerca de qué puede introducir dentro de esos campos. Entonces, aquí es donde vienen los textos. Recordad, dentro de un formulario tenemos campos de entrada, textos y botones. Bueno, pues los campos de entrada son estos input y estos select que podemos ponerle al usuario, pero lo que vamos a necesitar es además ponerle textos para indicar al usuario qué información tiene que meter en esos campos de entrada. ¿Y cuáles son los textos de un formulario? Bueno, pues aquí solo hay una opción, que es el label. Label, la etiqueta, tiene un atributo que es el realmente importante, que es el for. Y dentro del for tenemos que poner el ID, y esto es lo importante, el atributo for del elemento label tiene que coincidir con el ID del input o del select al cual está representando. Esto es muy importante porque el label no es solamente un texto que va a aparecer en pantalla, sino que sirve de ayuda al usuario. Por ejemplo, es equivalente pinchar en el campo de entrada o en la etiqueta que representa el campo de entrada. Para la página web es lo mismo. Por ejemplo, si fueran radio button o checkbox, da igual pinchar en la casilla o pinchar en la etiqueta. La página web lo va a interpretar. Y luego además problemas con deficiencias visuales que utilicen lectores de pantalla, pues estos lectores de pantalla, cuando el cursor se sitúa en el campo input, el lector de pantalla va a leer el texto del label que hayamos asociado. Por lo tanto, el campo label es muy importante en los formularios y siempre van unidos, un label y su campo de entrada, ya sea un input o ya sea un select. Y para no hacer esto tan aburrido, lo mejor es practicar un poquito. Aquí tengo un formulario típico que nos podríamos encontrar en cualquier web, en el cual tenemos campos de entrada con etiquetas. Fijaros, aquí tenemos
el comienzo del formulario. Form. Y aquí tenemos su acción. Es decir, este formulario, cuando el usuario lo envíe al servidor, va a ir a esta ruta, a /js/respuesta.html. Y aquí tenemos el método con el cual se van a transmitir los datos, que en este caso he usado get para que veamos cómo es. Y luego lo que tenemos son pares de etiquetas y campos de entrada, ya sea de tipo input o ya sea de tipo select. Aquí tenemos un label y aquí tenemos un select. Y esto es lo importante. Yo aquí tengo label for nombre y aquí tengo un input ID nombre. Así es como se relaciona cada etiqueta con su campo de entrada. La etiqueta en el modificador for tiene que tener el ID del correspondiente campo de entrada. En este caso es un input, pero aquí tenemos otro ejemplo. Label for me gusta. Y luego tenemos un select cuyo ID es me gusta. Por lo tanto, esta etiqueta, label for nombre, que empieza aquí y acaba aquí en field de label, pues aquí hay un texto que es pon tu nombre. Pues pon tu nombre es la etiqueta que va a dar servicio a este campo de entrada. Un campo de entrada que es de tipo texto. Es decir, lo que vamos a hacer es introducir texto libre y su ID es nombre y por eso están relacionados. Aquí abajo lo que tenemos es un label cuyo texto es ¿te gusta el formulario? Y luego tenemos un select con un ID que es me gusta. El select es una lista desplegable donde vamos a poder elegir cosas. ¿Y cuáles son los valores? Pues esto es lo importante de las listas, de los select. Tenemos opciones y las opciones tienen dos cosas. El valor, esto es lo que va a ir al servidor, el value. Y luego lo que tienen es un texto. Esto es lo que ve el usuario. El usuario ve me gusta, pero lo que llega al servidor es true, el valor. Aquí tenemos otro label, en este caso es un text area, para que podamos ver en qué se diferencian un input de tipo text, un input de tipo text y un text area. Pues vamos a ver la diferencia. Y luego aquí tenemos otro tipo de lista. Otro tipo de lista que en vez de hacerse con un select, se hace con un input. Un input que tiene este modificador. List igual a lista. Y luego aquí tengo su data list, que son las opciones. ¿En qué se diferencia uno de otro? Pues el select se diferencia en que tenemos dos pares de valores, es decir, el valor que viaja al servidor y el valor que ve el usuario, mientras que en los data list de los inputs solo hay un valor. Solo hay un valor que es el mismo que viaja y que ve el usuario. Y ya aquí abajo, lo voy a poner para que lo veamos. Aquí abajo estaría el final del formulario. Y luego aquí hay dos inputs especiales que luego los veremos, luego hablaremos de ellos. Vamos a ver qué aspecto tiene esto en el navegador web. Aquí tenemos el código HTML y aquí tenemos cómo se renderiza en una página web. Aquí la etiqueta label pon tu nombre, que se refiere a este input de tipo text, es esto de aquí. El label pon tu nombre, que fijaros que da igual que yo haga clic en la etiqueta o en el campo. Los dos hacen las mismas cosas. Luego tenemos un select con un label que pone te gusta el formulario y aquí tenemos el aspecto de una lista de tipo select. Fijaros lo que yo os comentaba antes. Tenemos los textos, el me gusta y el no me gusta, pero lo que viajará al servidor en realidad será el true o el false.
Y fijaros la diferencia entre un input de tipo text y un text area. En el text area es un recuadro más grande. Es un recuadro más grande que además, en función del navegador, me va a permitir redimensionarlo o no. Esto ya depende de cada navegador. Y aquí es para poner un texto todo lo largo que yo quiera, mientras que aquí es para poner textos más bien cortos. Y aquí tenemos otro tipo de lista. Fijaros que en este tipo de lista los valores directamente son los que se pueden utilizar. Luego además, o sea, no es lo mismo que aquí. Aquí tengo valores, que este valor es el valor interno y el externo, pero además, como se trata de un input, yo aquí puedo meter otros valores que yo quiera. Entonces esto es un campo más flexible que no las listas normales. Por último, tenemos unos botones. Los botones en realidad también son input fields, pero estos input fields son de un tipo especial que lo que crea, en vez de ser un campo donde introducir texto, es un botón que va a tener una acción, que los veremos enseguida, no os preocupéis. Yo ahora lo que voy a hacer es rellenar datos, voy a poner aquí un nombre, voy a poner aquí que me gusta, voy a poner aquí un texto largo, aquí voy a elegir una acción de las que hay, seleccionado ya un valor, no me deja seleccionar otro distinto. Ahora voy a seleccionar un valor y le voy a dar el botón procesar. Y fijaros en lo que va a ocurrir en la URL. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Bueno, pues ya sabemos, por lo que os he comentado antes, que la acción va a hacer que esta información sea enviada a esta página web, a la página web respuesta HTML. Ahora mismo la página web respuesta HTML no hace nada, simplemente escribe hola. Pero fijaros en lo que ocurre en la URL. Le doy a procesar, hemos navegado y vamos a ver la URL con más detalle. Voy a hacer más grande el navegador y voy a aumentar el zoom. En la URL efectivamente hemos navegado a /js respuesta HTML, que es lo que sabíamos que iba a ocurrir por el atributo action del formulario. Pero luego aquí tenemos información adicional. Vale, ¿esta información adicional de dónde viene? Pues esta información adicional viene de los campos del formulario. El formulario ha enviado su información aquí, en la URL. ¿Por qué? Porque hemos usado get como método de transmisión. Fijaros lo que ocurre si yo ahora cambio el formulario y en vez de usar get como método, utilizo post. Dar los cambios. Me he equivocado de botón. Voy a guardar los cambios. Vamos a ver en más detalle lo que he hecho. Lo que he hecho es simplemente esto. Cambiar el método, cambiarlo de get a post. Bien, veamos ahora lo que ocurre. Vuelvo a mi formulario y ahora le doy a procesar, igual que antes. Si miramos la URL, en la URL ya solo está la dirección a la que hemos ido. Ya no hay información adicional. Esta es la diferencia entre el get y el post. En el get, el usuario ve los parámetros que ha enviado y podría manipularlos. Esto es algo que veremos en el curso de JavaScript cuando veamos cómo procesar la entrada de un formulario. Pero el hecho está ahí. Si usamos get como parámetro de envío de datos en un formulario, el usuario va a poder ver los parámetros y va a poder manipularlos. Mientras que si usamos post, no es visible para el usuario. El usuario no puede ver lo que ha enviado ni puede manipularlo. Esa es la diferencia entre get y post. Tengo otro formulario mucho más largo en el que hay un montón de inputs con sus correspondientes labels. Siempre recordarlo, es muy importante para cada campo de entrada
que tenga su correspondiente label. Pues bien, aquí lo que he hecho ha sido utilizar pues todos los tipos de input que me han parecido interesantes para que podáis ver un ejemplo. Entonces aquí tengo, vamos a acercarlo un poquito, tengo un input de tipo test, tengo input de tipo password, de tipo email, tipo número, de tipo URL, luego tengo radio buttons, que esto es algo muy interesante. Los radio buttons lo que nos permiten es tener una serie de opciones de las cuales solo una puede estar seleccionada a la vez. Eso se hace jugando con el atributo name, por ejemplo. El radio button, usando el atributo name, nos permite que solo una de las casillas esté marcada. Luego, otra cosa distinta son los checkbox. Entonces, los checkbox lo que permiten es que haya varias opciones marcadas. Y también he puesto un selector de color, un rango, en fin. Aquí lo que he hecho ha sido pues, una pequeña demostración de los distintos tipos de input que hay. Entonces, por ejemplo, el texto nos permite meter texto y nosotros lo vemos. En password, pues es el típico campo de contraseña que escribimos y solo se ven puntitos. Hay otros, como por ejemplo el campo correo electrónico, pues ya depende del navegador. En algunos no ocurre nada, pero por ejemplo, si estuviéramos en un teléfono móvil, el campo de correo electrónico automáticamente lo que hace es invocar a un tipo de teclado en el cual la tecla arroba aparece visible. Es decir, esto muchas veces va a depender el comportamiento del tipo de navegador que tengamos. El de número, bueno, pues el de número también va a depender del navegador, pero en la mayoría de veces lo que ocurre es que no puedo meter letras, por mucho que yo toque el teclado, las letras no entran y solo sirve para meter números. Y a veces, esto ya sí que depende mucho del navegador, tenemos la manera de aumentar o disminuir el número con unas flechitas. Teléfono, pues básicamente es como un número. Lo que pasa es que en este caso depende mucho del navegador. Aquí, por ejemplo, me deja meter letras. Hay en otros navegadores donde no me dejaría. Fijaros, lo que he hecho ha sido dar a Enter, ¿eh? Simplemente he dado a Enter. Y entonces lo que ocurre con los campos de, por ejemplo, los campos de email, los campos de teléfono, es que muchas veces nos va a dar una información adicional el navegador. El propio navegador gestiona el tema de los errores, indicando pues que este correo electrónico no es válido o que el teléfono no es válido. La URL, por ejemplo, también es un campo de texto sin más. Aquí no vamos a ver nada especial. Si estuviéramos en un teléfono móvil, pues nos abriría una versión del teclado específica para introducir URLs. Y a partir de aquí ya están los que son más distintos, más espectaculares. Por ejemplo, los radio buttons, aquí podemos ver que yo solo puedo marcar uno. Y cuando selecciono uno, el otro que había seleccionado se desmarca. Mientras que en los checkbox, que lo he escrito mal, con C, bueno, pues en los checkbox, aquí sí que puedo marcar varios. No hay problema en que haya varios marcados. Otro también muy interesante, y esto ya sí que a partir de aquí, esto es, bueno, tremendamente dependiente del navegador donde lo abréis. Por ejemplo, la de seleccionar un color. Pues aquí, dependiendo del navegador, tendréis un control más o menos elaborado acerca de, pues de cómo seleccionar colores. Aquí en Chrome, pues la verdad es que es bastante chulo el selector de colores. El selector de archivos nos abre la típica ventana de elegir archivos, donde podemos seleccionar un archivo y aparece aquí el fichero que hemos seleccionado. El rango es muy interesante, igual depende mucho del navegador. Tenemos aquí una barra de desplazamiento donde podemos seleccionar valores. La fecha, pues el típico control de fecha. Y luego aquí podemos hacer cosas más elaboradas. Por ejemplo, elegir una fecha y una hora o un mes de un año determinado. Pues yo aquí puedo ir, quiero ir a, bueno, pues no me deja cambiar de año así, aquí. Voy a ir a elegir de 1975, febrero. Entonces elegimos un mes de un año, o simplemente una hora, o una semana, pues también pues existe una serie de controles que son bastante interesantes. Ya sabemos
diseñar campos de entrada y sabemos escribir textos. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es indicarle al navegador que haga algo con esos campos, y eso se hace con los botones. Estos son los 4 tipos de botones más típicos que hay. Todos son un input, son campos de entrada, pero de un tipo especial. Está el input type button. Este es el botón más genérico que hay. No hace nada especial. Este, para que haga algo, lo tenemos que poner en el atributo onClick. Según lo que pongamos aquí, ocurrirá una cosa u otra. Normalmente en el onClick lo que va es la invocación a un código JavaScript. Tenemos el input de tipo submit, que este es el más usado en los formularios. Este es el que hace que cuando yo lo pulse, el navegador llame a la página que ponga en el action del formulario. Y este también es muy útil y muy típico, que es el input de tipo reset, que lo que hace es borrar el contenido. Borra el contenido de lo que haya en el formulario y lo devuelve a sus valores por origen. Y luego está este botón tan curioso, el input type image, que esto es una imagen que actúa como botón. Podemos poner una imagen la que queramos y va a actuar como un botón de tipo submit. Va a ser de este tipo, el botón de tipo imagen. Veamos ejemplos. Bien, este es el primer formulario que os he enseñado, donde tenía una serie de campos de entrada, y abajo hay 2 botones, procesar y borrar. Veamos cómo están definidos. Aquí es donde los tengo definidos. Son 2 input, uno es de tipo submit y el otro es de tipo reset. Lo que pongamos en value es el texto que va a aparecer en el botón. Entonces, un input de tipo submit lo que va a hacer es ejecutar lo que haya en el action del formulario. En este caso, navegar a la página web /js/respuesta. Y reset, este lo que hace es borrar lo que haya en el formulario. Vamos a ver cómo actúan. Fijaros que yo aquí en el formulario puedo rellenarlo, puedo poner datos, puedo poner lo que se me ocurra. Pues bien, si yo le doy a borrar, hace un reset. Eso quiere decir que los campos de texto se vaciarán. Las listas también se vaciarán. Y esta lista, que es de tipo select, irá a la opción por defecto. Si yo le doy a borrar, es lo que ocurre, sin necesidad de que nosotros hagamos nada. Esto ya lo hace el navegador por sí mismo. Mientras que el botón procesar lo que hace es llamar al action del formulario. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabemos cómo hacer formularios en HTML. No os perdáis la próxima entrega del curso básico de JavaScript, donde veremos cómo dotar a estos botones de código JavaScript para que hagan algo más interesante que no solamente navegar. Si no os queréis perder mis próximos vídeos, recordad que una buena idea puede ser la de suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!